el pastoreo de una iglesia, sino que en alguna manera también el dirigir pastores, iglesias. Allá en El Salvador tiene cerca de 30 iglesias, ¿verdad? A cargo. Entonces, hermanos, realmente es una bendición grande. El hermano hoy está desde hace ya 2 años encargado de Iglesia Elín en San Miguel. Realmente ha sido una bendición para toda aquella ciudad. Y en toda la agenda, pues el hermano aparte este tiempo para poder estar con nosotros. Así que, hermano, preparemos nuestro corazón, nuestra mente para recibir. Hoy su mentalidad es recibir lo que Dios tenga. Vamos a estar recibiendo plenarias de parte del Señor, momentos de comunión con el Señor. Y ojalá, pues, verdad, podamos recibir lo que Dios traiga para nosotros. Así que bienvenido nuestro hermano pastor, nuestro hermano Jorge, y recibamos de parte del Señor. Hermano, mire, todos los siervos del Señor, aquí estamos. Gloria al nombre del Señor. Ok, hermanos, Dios les bendiga a todos. Gusto de verles y de conocer a los que no conocíamos de cerca, ¿verdad? Hay una virtud en el pueblo cristiano, en los verdaderos hijos de Dios, y es de que conforme el tiempo pasa, en vez de vernos deteriorados, nos vemos mejor. Y eso es así, ¿verdad? Porque la gracia de Dios es la que actúa en el cristiano y le hace tener ese brillo, tener el ser radiante, ¿verdad? Que hasta los ojos pueden pasar los años y aún tener sus defectos de visión normal, pero en el Señor nunca se apagan. Siempre son penetrantes, siempre son ojos que brillan. Y por eso dice la Biblia que a Moisés no se le oscurecía la mirada, ¿verdad? Siempre penetrante. Entonces, me alegra verles, mi esposa me acompaña como en otros años y espero sinceramente que Dios nos bendiga a todos, ¿verdad? Yo realmente les diré que cada vez que me da la oportunidad el Señor de dirigirme, ya sea a la iglesia o a los siervos, en todo el tiempo que meditamos la palabra, aprendo como todos lo pueden hacer. Es decir, yo no soy el maestro, soy el que aprende también, ¿verdad? Y entonces veamos qué Dios nos tiene para hoy. ¿Les parece? Vamos a leer la Biblia, puestos en pie. Vamos a hacer una oración antes de todo a nuestro Padre Celestial y luego vamos a leer la palabra. Oremos al Señor, hermanos, oremos. Padre, te damos gracias. Esta mañana, Señor, te alabamos, te bendecimos. Te damos a ti el honor, la alabanza, la adoración, porque tú eres bueno, Señor, porque tu gracia nos envuelve, tu gracia nos acompaña. Por ti vivimos, Señor, por ti nos movemos, por ti estamos de pie. Gracias porque día con día tú nos sostienes en la vida y nos das la oportunidad de participar en un ministerio ahora que estamos reunidos, Señor. Es buena oportunidad para que tú nos aconsejes, para que tu palabra, como siempre, se vuelva lámpara a nuestros pies y tú, Señor, nos puedas edificar, bendecir, ayudar, fortalecer, iluminar, Señor. Capacítanos, ábrenos el entendimiento, ábrenos el corazón. Espíritu Santo, guíanos, Señor. Y haz que la experiencia que ahora vamos a tener sea gratificante. Podamos tener el corazón contento por lo que tú nos puedes dar, Señor. Y que al salir de aquí, Padre, salgamos con una perspectiva más amplia y una visión fortalecida para nuestros ministerios. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Danos fuerza, danos salud. Y a ti el honor y la gloria, mi Señor. Que tu presencia la podamos percibir en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a leer, hermanos, del capítulo número 20 del libro de los Hechos. Y vamos a leer primero el versículo número 7. Y luego vamos a leer versículo 25 en adelante. Hasta el 32. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan, hermano. Dice la Biblia: en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan,
Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Versículo 25 dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando me comunicaron de que íbamos a tener esta reunión como ya en otra ocasión, y se me dijo acerca de que teníamos la oportunidad de dar 2 especies de plenaria, yo le puse a esta actividad o a este segmento facetas del ministerio, algo así, parece que lo anunciaron. En realidad, hermanos, no es hablar ampliamente de todas las fases que un ministerio puede tener, porque un ministro tiende a ser polifacético, sino que me quiero centrar en lo que realmente es importante para nosotros como siervos de Dios, y sobre todo en un tiempo como este en el cual vivimos, donde para muchos son tiempos finales, donde hay como una anarquía espiritual en el ambiente, donde hay mucha frivolidad de las personas, mucha indiferencia, aún a veces del mismo pueblo de Dios. Y donde el mundo está muy entretenido con todas las cosas que el sistema mismo le proporciona. Cuando Pablo hace esto de llamar a los ancianos de Éfeso, él iba para Jerusalén, él quería ir a Jerusalén. Este era ya su 3er viaje misionero. Y Pablo, ustedes han leído de él, pero el hombre era apasionado, ¿verdad? Entregado. Y uno pudiera pensar que si ese tipo de hombres se cansaban, porque pues eran muy humanos, pero al parecer como que tenían mucha batería, ¿verdad? Y andaban de un lado a otro predicando, tanto de que a veces los hermanos le decían: Pablo, hay que ir a abordar ya el barco donde nos vamos. Y él decía: no, ahí me recogen por allá en el otro puerto, yo me voy a ir a pie. Y tal vez adelantándome, ¿verdad? Pero cuando él manda a llamar a los ancianos de Éfeso, él estaba en Troas, y Troas es lo que ahora se conoce como Turquía, ¿verdad? Porque es la parte del Asia donde él evangelizó. Y es increíble porque así como Pablo pudo caminar muchas veces para predicar el evangelio, cuando él llama a los ancianos de Éfeso, ellos tuvieron que caminar 36 millas para llegar a donde Pablo los había convocado. Y obviamente pudieron haber utilizado quizá algún tipo de embarcación, pero pudieron también haberse ido a pie, como piensan algunos. Pero ya se puede imaginar caminar 36 millas, ¿verdad? Porque el apóstol nos llama. Bueno, pero el asunto es, hermanos, de que cuando él hace eso, ¿verdad? Él había estado predicando en Troas.
Y bien dice la Biblia que en el primer día de la semana se reunieron los discípulos para partir el pan y Pablo aprovechó para enseñarles. Pablo sabía de que probablemente un cuarto viaje ya no lo iba a tener. Era como ya la última travesía, pasando por todas las iglesias que unas él las había fundado, otras que habían surgido por circunstancias, como tiende a hacer el Señor, que de repente surgen iglesias, no porque premeditadamente uno las abra, sino que salen, ¿verdad? Como esas plantas que de repente uno dice, ¿y ese arbolito cómo nació ahí? Porque el otro reventó las semillas y aventó por allá, no porque uno la haya ido a poner, ¿verdad? Entonces, así había sucedido con muchas congregaciones, pero Pablo ya percibía de que probablemente no iba a tener una nueva oportunidad. Entonces era momento de poder enfatizar algunas cosas, y qué mejor que haciendo lo que mejor Pablo sabía hacer: enseñar, ¿verdad? Enseñar la palabra. Entonces, mis hermanos, si yo puedo ponerle a esta charla una temática o un nombre para poderlo identificar, yo les diría nuestra relación no solo con la palabra, sino más bien las distintas áreas en las cuales nosotros estamos comprometidos con la palabra de Dios. Cuando Pablo dice aquí de que él alargó el discurso y él predicó, mínimo se considera por espacio de 6 horas. Ya se pueden imaginar un mensaje de 6 horas, ¿verdad? Tanto que el otro se le cayó de ahí de la ventana. Y de eso vamos a hablar en la otra charla. Pero el asunto es cuando dice les enseñaba. Mis queridos hermanos, uno de los grandes compromisos que tenemos nosotros como ministros del evangelio, como pastores, como obreros, como gente que predicamos, es enseñar. El asunto es que no tendría mucha eficacia solamente llamarnos predicadores, ser predicadores, si no enseñamos. La virtud del evangelio y la virtud de la palabra de Dios cobra sentido cuando tiene algo que comunicar. Cuando no se comunica, cuando no se deja una verdad en la vida de las personas, es entonces cuando uno no está formando. Recordemos que la palabra de Dios es formativa. La palabra de Dios es lo que ella dice, ¿verdad? Como un martillo que labra. Ella es precisamente la que le da forma al ser humano, le da forma al creyente. Y yo le decía algo a los hermanos que era una frase que yo quería compartirla con ustedes también aquí, ¿verdad? Y es que, según muchos teólogos, nosotros no tenemos que ocuparnos de levantar la moral del mundo, sino la moral de los hijos de Dios. Porque la moral del mundo no podremos levantarla porque sería un imposible, sería como estar parado ante un cadáver diciéndole que aprenda a agarrar el tenedor y la cuchara para comer cuando ya se murió. Cuando no reacciona, cuando no respira, cuando no percibe, cuando no puede oler. Entonces, si no puede ni percibir los olores de la comida, ni verla, ¿cómo va a poder agarrar un tenedor, verdad? Pero al que está vivo, uno le puede enseñar. Al que está vivo, uno le puede instruir. ¿Y quién está vivo? Sino aquellos que el Señor ha levantado espiritualmente de entre los muertos. Entonces la responsabilidad de los ministros es formar al pueblo de Dios. El asunto es que yo sé que en los ministerios, por ejemplo, vaya, si uno va a Efesios 4 y ahí vemos lo que llamamos los ministerios primarios, como se les conoce, para poder identificarlos de los demás dones que Dios da. Y uno dice, hermano, pero el apóstol forma iglesias, de él salen ministros, establece doctrina, tiene paciencia, Dios lo acompaña con milagros y señales. Es muy cierto. Y el evangelista, él pregona el evangelio, habla de Cristo, no se complica. También es cierto.
El maestro, él desmenuza una palabra, la enseña hasta con tildes. También todo eso es cierto. El pastor apacienta, cuida, el profeta vaticina, da mensajes normalmente relacionados con el futuro para instruir al pueblo. Pero fíjese que hay un común, hay un nervio, hay un hilo que une los 5 ministerios. ¿Y sabe cuál es? Enseñar. Ninguno está divorciado de enseñar. Entonces, cuando nosotros vamos a un púlpito, ¿a qué vamos? Tenemos que ir a enseñar. Tenemos que ir a dejar una lección. Tenemos que llevar algo en que la gente quede meditando, reflexionando, y es como dar una porción a las personas que con ello van a ir a verse la vida y a regularla y a corregirla, porque llevan una enseñanza que, dicho sea de paso, no es de hombre, sino de Dios. Pero ahí viene el punto, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo enseñar? Es decir, ¿cómo puedo yo transmitir a la gente lo que la gente necesita saber para poder cobrar la forma que el Señor quiere? Y obviamente, hermano, nadie va a enseñar lo que no sabe, ¿verdad? Porque ¿cómo va uno a pararse a enseñar si no sabe? Dígame. Si es como que a uno le pregunten, hermano, mire, ¿a dónde queda el Capitolio? Y yo qué sé, pues. Sé que está en Washington, pero cómo llego no sé. Entonces voy a perder a la persona que me pregunte si yo le doy alguna indicación. Entonces lo mismo ocurre en el púlpito. Y es ahí donde ustedes, y no lo digo por ustedes necesariamente, sino porque es una verdad casi común, pero la mayoría de púlpitos carecen de enseñanza. La mayoría de púlpitos están llenos de gritos, de regaños, están llenos de, a veces inclusive de ideas repetidas, están llenos de argumentaciones humanas, están llenas de muchas cosas, Pero si algo debe prevalecer en nuestros púlpitos, porque es la mentalidad de cada ministro, el compromiso de corazón, lo ligado que está el alma, la voluntad expresada de Dios, es que se enseñe. Que se enseñe, que se enseñe. Pero aquí viene el asunto. ¿Qué voy a enseñar? Vaya, porque ya lo dije, no voy a enseñar lo que no sé. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es saber. ¿Y cómo sé? ¿Cómo yo aprendo? Dígame. Alguien dirá, tengo que leer la Biblia. Correcto, muy correcto. Eso es por un lado. Orar, por supuesto. Depender del Espíritu Santo, así es, magnífico. Esas son bases inamovibles, insustituibles. Pero ¿qué más hay? Hermano, aquí viene el gran compromiso. Como yo le decía, compromiso en diferentes áreas, ¿verdad? Porque si yo voy a enseñar, digamos que yo fuera un profesor, hablemos de matemática, por decir algo. Y yo puedo enseñarle al alumnado que 1 más 1 son 2, que 2 más 2 son 4. Pero cuando ya me agoté toda esta parte de la enseñanza, yo tengo entonces que pasarme a saber cómo sumar, cómo multiplicar, cómo restar, cómo dividir. Pero cuando ya me avancé ese tramo, tengo que enseñarles a ellos ecuaciones y luego derivaciones y después límites y después ecuaciones de segundo grado y después, bueno, por ahí me voy, ojivas, planos cartesianos. ¿Y eso cómo se come? Dirá uno. No, yo tengo que ir e investigar, porque mi tarea como hombre, en ese caso si yo fuera un profesor, es aprender. Y aprender no solamente viendo, asumiendo lo que la letra o el número me dice en lo físico, sino interpretándolo.
Ahora viene la palabra, que es mucho más que números. Es mucho más que un poema. Es mucho más que cualquier código civil, laboral o de una nación. Esto es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Yo la leo y, como dicen muchos predicadores, a la letra dice. Correcto, a la letra. Pero ¿qué es lo que hay detrás de todo? Porque esta palabra, si yo leo un texto, tiene un contexto. Y no solo tiene un contexto inmediato, tiene un contexto remoto. Pero además de que si yo la leo, tiene pasajes paralelos. Y los tiene o en el mismo libro o en otros libros. Pero además de eso, esta palabra tuvo una intención cuando fue escrita. Hubo un motivo, un porqué, un para quiénes, un momento, hubo un trasfondo histórico. Hubo un contexto político, hubo un contexto económico, hubo una razón de ser. Y cuando el escritor sagrado utilizó las palabras, supo por qué las puso. Y a veces esta palabra que en un lugar dice algo, en otro significa otra cosa. ¿Ah? Pero luego, en el texto, viene el escritor y la idea, aunque hayan varias, hay una importante. Y esa se ve dependiendo de los énfasis que él pone. Entonces yo tengo que entenderlo. Pero después que yo entiendo eso, viene otro desafío. Que esto fue escrito hace 2000 años. Y el mundo ahora es otro. Maryland es otro. Maryland ni existía quizás. Virginia ni existía. La gente no tenía lo que ahora tiene. Allá vivían en otro contexto. Presiones bajo un imperio. Problemas, digamos, de una religión bien enraizada como el judaísmo. Y entonces, ¿cómo se hace? La virtud del que enseña es que todo esto que aquí se dio en ese momento, con todos sus detalles y todo lo que puede agarrar, el significado de las palabras, qué puede decir el Señor, cuál fue la intención, no solo del escritor, sino de Dios mismo, agarrar todo eso y soportarlo y traerlo aquí sin que falte nada y ¡plum!, ubicarlo en el presente, para que lo que fue de eficaz aquí sea de eficaz acá. ¿Me explico? Eso es enseñanza. Y que deja las verdades claras. Y que no se complica, porque el buen maestro no es aquel que complica al oyente, sino que aquel que aún lo difícil se lo hace fácil. Pero si yo ocupo el púlpito y lo que menos hago es eso, y doy una idea cualquiera, o se me ocurrió cualquier versículo que me llamó la atención sin fijarme en todo lo demás, puedo sacar una verdad de su contexto, de lo que significa, y querer aplicarla. Y lo peor es que como no voy con la idea de enseñar, se me acaba rápido el parque. Y entonces, ¿en qué me veo? En la responsabilidad de repetir las ideas, o de usar muletas, o de echar mano de argumentos que se me vienen a la cabeza, como regañar a los hermanos, enfrentarlos, y entonces de repente hasta contar un caso que sé, y ya cuento algo a la congregación que no debí contar. ¿Por qué, hermano? Porque resulta de que no me preocupé por enseñar. Por eso es que cada vez que nosotros vamos a subir al púlpito, es un compromiso previo. El llegar al púlpito solo es la presentación pública, pero el verdadero trabajo está detrás de bambalinas. De tal manera que un tan solo mensaje de media hora, 40 minutos, y si usted lo quiere largo, de 1 hora, pudo haber costado 5 o 6 horas de preparación. Ya no digamos la oración, ya no digamos la meditación, porque ahí en la segunda parte les hablaré de eso.
Pero aquí viene, ¿verdad? Que entonces todo el trabajo que trae acá, como el atleta que pegó la carrera de 100 metros y ganó, y dice la gente que rápido corre, pues sí, pero ese tipo estuvo corriendo, quizás detrás de un tigre venía detrás de él. Yo me acuerdo cuando allá en El Salvador bromeaban, ¿verdad? Y llevaron unos morenos a jugar fútbol y eran bien rápidos. Y uno de ellos, un amigo, me dice, ya sabes cómo entrenan eso en África. No, le sueltan un león, me dijo. Y para que no los agarre el león, pues, mira qué rápido corre. Era broma, ¿verdad? Pero imagínate que fuera cierto. El asunto es de que igual a uno aparece en el púlpito y la gente dice, qué sabroso. ¿Y por qué predicó tan poquito, hermano? Siga. Y el otro dice, ya no. Pero la gente no sabe lo que viene detrás de todo. Esa enseñanza, para que pueda fluir, vino bien documentada, bien analizada, bien orada, bien pensada, bien absorbida. Y aquí les va. Entonces todo el tiempo la gente lleva algo, como que entró al lugar donde hay comida y va cargada, lleva las cestas llenas. Y el pueblo dice, uy, entré vacío, vacío salí. No, entré vacío y vengo que no sé qué voy a hacer con esa bendición. Dijo tantas cosas lindas que vengo que no sé cuál voy a hacer primero. Por eso es que es bien importante el predicador. Pero el predicador que sabe para qué está puesto, ¿verdad? Porque cuando uno cree que la predicación solo es un lugar donde lucirse y donde que lo vean a uno, ¿verdad? Y entre más peinadito y más combinadito llega, mejor. Ya se fue, porque se basó en lo superficial. Y no digo que no hay que andar bonito, como no, porque el decoro es importante. Pero más importante, si el envoltorio del regalo va a ser bueno, que sea bueno lo que esté por dentro. Que sea bueno lo que haya por dentro. ¿De acuerdo, hermanos? Sí me comprenden, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer? Exacto, de aquí en adelante ustedes tienen que ser hombres sumamente entregados a esto. El día que se miren en una cartelera o ustedes mismos la hagan en su iglesia y digan, me toca este día, me toca este día. No solo digan, me toca y me toca a las 6:30, a las 5:30 que venga. No. Está bien que llegue a esa hora, pero lo que usted tiene que hacer antes. Tengo lunes que preparar tal cosa, el martes que echarle otro tramo, el miércoles otro tramo, y así el jueves lo voy a dedicar a la meditación, el viernes baño con oración, todo esto. ¿Por qué? Porque el domingo tiene que entrarle. ¡Viva Jesús eterno! Ahí es donde muchos dicen, mejor no me meto más. Pues sí, porque ¿quién se va a meter a un compromiso como este? Porque este asunto es de entenderlo y hacerlo, o de entenderlo y no hacerlo. Vaya, entonces dejémoslo ahí, porque si no, no vamos a comer, le va a pasar la de Pablo. Vaya, pero entonces viene Pablo y enseña, y tanto tenía que enseñar que pasaron las horas, ¿verdad? Y la gente no se movía. Si el pobre Eutico se cayó según los criterios de algunos, porque dicen que, si ustedes se fijaron, era el primer día de la semana. ¿Y cuál era el primer día de la semana? Exacto, pero fue en la noche. ¿Y qué ocurre? Porque en este tiempo trabajaban domingos. Entonces dicen que Eutico llegó cansado y el pobre aguantó hasta donde pudo. Nosotros, cuando se nos está durmiendo un hermano, a veces no sabemos que llega bien cansado y le estamos dando duro, ¿verdad? Bueno, pero eso dejémoslo, porque de cualquier manera en el segundo les voy a hablar de eso. Pero vaya, pero el asunto es de que predicó 6 horas y qué tremendo, porque se fueron así. Una vigilia preciosa, ¿verdad? Donde no hubo receso, qué panes, qué café, qué nada, pura enseñanza. Pero vaya, dejémoslo ahí. Pero ahora viene, y él, cuando ya se despide de los ancianos de Éfeso, que era otro grupo que habían llegado, y como bien dicen, no es que él los despreciara, no, se la amaba esa iglesia.
y eran hombres de Dios. Por eso la confianza de enviarlos a llamar. Y la razón era porque él se quería apresurar para estar en Jerusalén. Pero el asunto es que si él sabía que iba a Éfeso, no se iba a quedar un día ni 2 días, y tenía toda la tropa que lo conocía. Lo iban a querer andar de aquí para allá y cuidarlo y qué sé yo, y entonces ya no llegaba a Jerusalén. Porque como bien dice, se acercaba el día de Pentecostés y él quería estar ahí. Y recuerden que la fiesta del Pentecostés era la fiesta de las cosechas, ¿verdad? Donde presentaban las primicias al Señor de todos los logros, así como el Día de Acción de Gracias, que por eso se inició, ¿verdad? Por las cosechas. Entonces, así era allá. Ellos por sus cosechas le presentaban al Señor las primicias. Y bueno, ese era el día del Pentecostés porque se hacía el día 50. Ahora bien, pero eso no es el punto. El asunto es que cuando ya ha hablado con ellos, él les dice: yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Pero qué interesante, porque en el versículo 7 que leímos dice: les enseñaba, ¿verdad? Y como bien dicen, la palabra enseñar viene del griego didaché o didaché, como le dicen algunos. Pero predicar viene del griego kerigma, mensaje, proclamación. Pero viene él y lo vincula y dice: les he pasado predicando el reino de Dios. Qué interesante. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el reino de Dios? ¿Por qué les predicaba el reino de Dios? ¿Qué dice la Biblia de Jesús cuando los 40 días estuvo presentándose con pruebas indubitables ante los discípulos? ¿De qué les habló? Del reino de Dios. Entonces yo les hago una pregunta: ¿qué es el reino de Dios? Ustedes tienen idea, díganme, ¿qué creen que es? ¿Qué más? Díganme. Hermanos, el reino de Dios es todo lo bueno, todo lo bueno. Reino de Dios es que estemos aquí. Reino de Dios es que comamos juntos. Reino de Dios es que usted me perdone por una ofensa. Reino de Dios es que usted me ame. Reino de Dios es que adoremos juntos a Dios. Reino de Dios es que creamos en Cristo. Reino de Dios es que nos alejemos del pecado. Reino de Dios es que busquemos agradar al Señor, que lo adoremos, que le sirvamos, que ya no le fallemos, que seamos justos, que seamos nobles, que seamos amables, que seamos sinceros, que seamos buenos hombres. Todo lo que tiene que ver con rectitud de vida es reino de Dios. Porque es un reino, y el reino de Dios, como puede ser todo lo físico, porque es de Él, es su reino. No obstante, su reino material no le preocupa, en el sentido que el príncipe de este mundo es el diablo. ¿Y quién está de usurpador? Él, como siempre quiso ser. Yo me quiero sentar ahí. Ahora es príncipe de este mundo, pero este mundo no le pertenece. Sí fue un abusivo cuando le dijo a Jesús: todo me lo han dado, y yo te lo voy a dar a ti si postrado me adorares. ¿De dónde se lo habían dado? Si él solo agarra lo que no es suyo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el reino de Dios es lo que Jesús trajo. Por eso es que Jesús decía, cuando les digan helo aquí o helo ahí, no, ya está aquí, decía. Aquí está, era Él. ¿Y qué era Él? Bondad. ¿Qué era Él? Amor. ¿Qué era Él? Todo lo bueno. Dígame usted, la Biblia lo resume en una sola: el justo de Dios. Los mismos demonios le decían el santo de Dios, porque era Dios en persona, encarnado, trayéndonos el reino. Todo lo justo. Ahora podemos ser felices. Ahora podemos pensar en una vida eterna. Ahora podemos pensar en amar a Dios, a quien no vemos. Ahora podemos tener nuestra fe en Él. ¿Y cómo lo palpamos? A través de la fe. ¿Y cómo es posible que lloramos y le decimos: te amamos, Señor, y he prometido seguirte y lo voy a hacer hasta el final de mi vida? Porque es el reino de Dios.
Satanás, que nos tenía dominado, ya no puede. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está aquí. Él quisiera hacernos daño, no puede, porque el reino de Dios está aquí. Somos libres en Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto que Pablo dijo: les he predicado el reino de Dios, les he enseñado. Y esto de que ustedes sean buenos, ustedes sean amables. Y ustedes mismos saben, vaya, lean la carta a los Efesios. ¿Cómo es la carta a los Efesios? Yo contaba una anécdota hace una semana, predicando en la iglesia donde soy pastor. Y se me vino porque cabía, ¿verdad? Una experiencia que nos ocurrió en los inicios del ministerio. Pero ustedes saben que la carta a los Efesios con la de Colosenses son hermanas, ¿verdad? Y se escribieron en la misma época, por las mismas razones. Pero ambas tienen hasta cierto punto la misma estructura. Pero hombre, hablando la verdad, uno empieza a leer Efesios y empieza a leer Colosenses y son cosas bien elevadas, ¿o no? Nos hizo sentar con príncipes de su pueblo, nos eligió para que estuviéramos en lugares celestiales, ¿verdad? Todo ese muertos en delitos y pecados, pero nos perdonó desde antes de la fundación del mundo, y por su gracia y qué sé yo, y que entonces, y que no le hagan caso a eso de los ángeles, decía Pablo, que nadie los engañe ni en asunto de días. Y usted mira una enseñanza como de allá de estratosfera, ¿verdad? De esa de que, Dios mío, ¿y esto cómo lo entiendo, verdad? Porque está muy profundo. Pero cuando Pablo da esa entrada, digámoslo, y logra captar con ese tipo de verdades el corazón de los oyentes, les dice: pero sean buenos esposos, sean buenas esposas, sean buenos ciudadanos, sean buenos. ¿Por qué el giro, hermano? ¿Por qué bajar tan rápido como dijo aquel de la nube en que andaba? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué caer de repente a la tierra? ¿No es cierto? Que de repente comienza a decir: maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, respeten a sus maridos. Padres, obedezcan a sus hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no exasperen a sus hijos. Esclavos, sean sujetos. Amos, trátenlos bien. Pórtense bien con el gobierno. ¿Y este cambio? No, parece cambio, pero es la misma cosa. Es el reino de Dios. Que el reino de Dios tiene distintas facetas, es verdad. Eso es verdad. Pero entonces nosotros tenemos que saber el reino de Dios. ¿Por qué? Aquí viene el punto. Viene Él y les dice: yo les dice, ya no van a ver mi rostro. Pero, oiga esto, oiga, y esto tiene que ser clave. Yo les dice, por tanto, os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Es como decir: si alguno de ustedes sale con una pata más larga, no me echen la culpa a mí. Si alguno de ustedes comete errores, no me digan que fui yo. Mírenme, yo estoy limpio de la sangre de todos. Y no como Pilato, que se zafó. Él estaba hablando de verdad. Estoy limpio de la sangre de todos. Quiere decir, ninguno de ustedes puede inculparme, ni el Señor me puede echar la culpa por alguno de vosotros. ¿Por qué razón? Porque no he rehuido, les dijo, anunciaros todo el consejo. Wow. Y nosotros que no pasamos de las mismas ideas, a ver. Y nosotros, hermanos, que no nos esforzamos a veces por graduar. Y a veces nos dejamos dominar por los pensamientos de algunos del pueblo que dicen: usted que no predica del rapto, dele solo del rapto, hombre. O hay quienes digan: hermano, ¿y usted que no le tira a las mujeres de falda rajada? Écheles. ¿Verdad que sí?
Y usted viene el predicador y dice, bueno, para darle gusto, vamos a echar una semanita pues de eso. No, el hombre de Dios está comprometido con el consejo completo. ¿Ah? Es el escultor, es el pintor, es el poeta, es el todo. Y él echa una mirada al pueblo y los ve en todo sentido, los ve como adoradores, los ve como ciudadanos, los ve como gente parte de una familia, como gente que administra dinero, como servidores, como pensantes, como gente que tiene ideas, como gente que conduce. Es decir, es toda una gama. Entonces dice el ministro, los voy a formar. El reino de Dios será para ellos su dieta diaria, pero segmentada. Aquí va. Ahorita voy a formar, voy a labrar a los que son malos maridos. Ta, 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 ta. Ahora las que son malas esposas. Ta, 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 ta. Ahora los que son malos hijos. Ahora les voy a dar porque son tacaños. Ahora les voy a dar porque son pecadores. Ahorita porque son irresponsables. Y todo les va llenando una dieta que donde todas las veces que van y cuando miran el letrero, la comida de hoy probablemente no fue la de ayer, menos recalentada. ¿Ah? Porque a veces uno dice, me voy a echar un mensaje que ya prediqué porque ahorita no ando nada, hombre. Y aquel me salió bien, lo voy a dar aquí. Y no lo afligen los compromisos de predicación. ¿Por qué? Porque cual sea el día, tiene algo. Porque tiene tanto del reino de Dios. Porque el reino de Dios es tan amplio que no se agota. ¿Ah? Entonces, ¿qué ocurre? Viene él y les dice, pues no, ninguno de ustedes me va a culpar. Quiere decir, hermano, que si uno toma estas palabras de Pablo bien en serio, mucha de la gente que está en el pueblo insatisfecha o que aún peca, muchas veces los culpables somos nosotros. ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado plenamente. Y son mal portados porque uno tiene la culpa. Como un día me dijo un chileno, mira, me dijo, vos deberías de ir a predicar a España, me dijo, pero a los gitanos. ¿Y por qué? Le digo yo, esos gitanos son bien malcriados, me dijo. Esos gitanos, me dice, así están, mira, oyendo la palabra. Pero si no les satisface tu mensaje, se dan vuelta y se ponen a platicar y si es capaz sacan una botella y se ponen a beber. Pero así con tu tipo de mensaje, esos tipos no se van a poner a beber. Entonces yo le cuento a mi esposa, le digo, mira lo que me dijo este. Pero ¿quién tiene la culpa? Igual, llegamos a una congregación, ¿verdad? Donde nomás comenzó el culto, cada uno agarró un silbato, comenzaron a correr por todos los pasillos, se subían a las sillas, era una gritadera, sacaban unas banderas, caían, una locura. ¿Quién era el culpable? El pastor, porque ese pastor tenía la gran costumbre de que él nunca enseñaba, nunca predicaba. Todo el predicador que se decía que pasaba por la ciudad, él lo iba a recoger. Entonces era una mezcla. Entonces tanto que, bueno, hasta ahí llegó el relato, pero el asunto es de que, hermanos, cuando uno sabe que tiene una responsabilidad y el pueblo hay, porque el pueblo no ve educado, hermano. Si la gente viene a Cristo, Cristo la perdona, le lava con su sangre, ya entran a la dimensión de vida, pero igual vienen todos mal acostumbrados, ¿verdad? Si eso es como cuando a uno le dan sopa, ¿verdad? Y entonces nunca le enseñaron a tomar la sopa. Y un día uno come en esos comedores así que hay que estar peleando con las moscas, pero un día lo llevan a un restaurante de primera donde no hay ni moscas, todos los utensilios son de plata y agarra uno la cuchara. Y todo mundo yo. ¿Por qué? Porque le pusieron utensilios nuevos, pero no le enseñaron a tomar sopa. ¿O no? O a hablar con la boca llena. Tenía que habérsele enseñado. Lo mismo es el pueblo de Dios.
Vienen todos mal acostumbrados, malcriados. ¿Por qué cree que Pablo les decía, ya no digan malas palabras? ¿Por qué decían malas palabras los tipos? ¿Ah? A veces opto por matarme la risa cuando estoy oyendo dos hermanos que están diciéndose tonterías, ¿verdad? Y a veces palabras groseras, pero es su mundo y para ellos es así, porque nunca nadie les enseñó. O eso de que, vaya, ¿por qué en las reuniones de parejas uno insiste, abrace a su mujer, hombre? Dele la mano, no sea así tan ordinario, no sea tosco. Usted mujer, respételo, mírelo como el hombre de Dios, mírelo como el cabeza. Porque la gente no viene enseñada a eso. No vienen enseñados, hermano. ¿No ve que yo le hablaba a la iglesia un día de esto, de el ideal de un matrimonio? Y les hablaba acerca de qué es lo que se pretende dentro de los grados de pureza de una relación matrimonial. Es que el hombre llegue virgen y la mujer llegue virgen, ¿o no? Ese debería de ser el ideal. Pero yo le decía a la iglesia, supónganse que yo como pastor en un mundo en el que vivimos, viene una pareja de jóvenes y me dicen, hermano, nos convertimos al Señor y queremos casarnos, denos la consejería. Yo no les puedo preguntar, o sí puedo, pero no me siento con valor de decirles, mira, ya tuviste relaciones sexuales. Porque si yo le pregunto al varón, y vos ya tuviste mujer, o eres virgen, el varón me va a decir, hermano, discúlpeme, ¿qué me está preguntando? Porque como se ve tan natural que el hombre tenga mujeres antes de llegar a una edad viejo, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Porque el mundo así nos educó. Entonces, claro, ya no se exigen esas cosas en el evangelio, que si no viene virgen el varón no se puede casar y peor la muchacha. No, porque vienen de un mundo de pecado, donde le sucedieron muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Adaptarlos a la vida nueva. Lo mismo, vienen en todo así. Ellos no saben cuidarse, ellos a veces no saben ni administrar el dinero, ellos no saben ni tienen conciencia política. Por eso es que el pastor tiene que tener una visión política, una visión clínica, una visión de seguridad, una visión de educación, una visión de todo. Es un polifacético. Porque aun cuando no es un titulado en todas esas áreas, pero sabe de qué está hablando. Porque tiene que inducir al pueblo, tiene que orientarlo, tiene que educarlo, porque esa es su función, llevarlos a un nivel a través de la enseñanza, del compromiso con toda la palabra, a una formación que si algún día uno de ellos se descontrola, no sea por culpa de él. Porque él podrá decir, por mí, si se arruinan, nunca digan que por mí. Porque yo no les he negado el consejo de Dios. Todos se los he dado. No pueden decir que no les dije de la elección. No pueden decir que no les hablé de cómo ser esposos. No pueden decir que no les hablé de cómo corregir la moral. No pueden decirlo. Todos se los he enseñado. Y es más, les dijo. Y aquí viene lo último. Ahora que ya les he enseñado todo. Y ahí viene la madurez del pueblo que es enseñado. Miren por ustedes mismos. Porque a veces uno de pastor cree que uno tiene que andar cuidando a cada persona. No, hombre, si hay que enseñarles a que se cuiden. Porque si uno anda preocupado, ¿y dónde estará el hermanito fulano? Que no se me vaya a caer nunca. Ese es un niño grandote que usted no lo deja ser hombre. La familia tal, ¿dónde estarán? Esa gente que los encierra el 31 de diciembre para que no vayan a pecar. ¿De dónde, hermano? Cuando uno debería de tener la confianza de que se vayan a comer con su familia, a cenar, a orar con sus hijos, a visitar al pariente que no han visitado, a recibir al amigo que lo llega a ver. Pero si uno está, es que no, hermano, es que se me van a descalabrar. Usted tiene la culpa. Razón van a tener si al día siguiente vienen todos golpeados por la borrachera y le dicen por su culpa, pastor, porque usted nunca me enseñó.
Entonces les dice, miren por ustedes. Y ahora también no solo por ustedes, sino por todo el rebaño. Porque hay responsabilidad para con los demás. Y les dice, en que el Señor os ha puesto por obispos. Porque ustedes saben, hermanos, que si uno de verdad es un ministro genuino, nunca, aun cuando ha sido el llamado a través de una autoridad eclesiástica, pero al final de todo es Dios quien nos ha puesto por obispos. Y uno puede tener responsabilidades con su pastor, con su supervisor, con su pastor de zona o de área, qué sé yo, pero más es con Dios. Y si uno no respeta a Dios, no va a respetar a nadie. Porque si uno solo trata de hacer bien las cosas cuando lo está viendo el pastor, o quiere granjearse la voluntad del pastor, que el pastor diga, ese varón es bueno, y le gusta oír que digan de uno, qué bueno, qué bien la hace. No te nutras de eso. Mejor que sea Dios el que te alabe, que sea Dios el que habla por ti. De tal manera que Pablo dijo, ni nos recomendamos a nosotros mismos, Dios es el que nos recomienda. Entonces hay que entender, respetemos la autoridad, sigamos los lineamientos, pero entendamos que nuestro trato es con Dios. Al final del camino es ante el Señor que estaremos cada uno, ¿cierto? Y entonces, ¿qué dice? Él nos ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar. ¿Y qué es apacentar, hermano? Sí, darles de beber, cuidarlos, vigilarlos, controlarlos, sanearlos, tolerarlos, orientarlos, aconsejarlos, amarlos, reírse con ellos, llorar con ellos. Santo Dios, poderoso Dios. ¿Verdad que sí? Y cada uno, y ahí sí, cada uno en su nivel, conocer a cada una de sus ovejas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Digamos que hay en la célula, pongamos un anfitrión. Ese anfitrión, digamos, se enfermó. Ese anfitrión no debe jamás estar enojado porque Ernesto no lo fue a ver. Ese anfitrión no debe decir que falta de amor del pastor. No, es que el responsable inmediato de ese anfitrión es su autoridad de arriba. La inmediata. Ese debe responder por ella. Y de esta autoridad responde otro. Y de aquella autoridad responde otro hasta llegar al pastor. Entonces el pastor pueden haber muchos supervisores, muchos siervos, pero él tiene un equipo. Y si a ese equipo no le conoce el lamento, la risa, el dolor, la alegría, con solo verlos cuando andan bien, cuando andan mal, ahí sí estaría fallando. Pero cuando los conoce por nombre, conoce el estado de sus ovejas, sabe cuál es su responsabilidad, y entonces viene Minor y dice, ya mi pastor me cuidó a mí, yo voy a cuidar a los otros y hacer lo mismo, ¿verdad? Cuidar de cada uno. Y cuando cuidó los supervisores, aquellos se van y cuidan los líderes, y estos a los demás, y el líder al anfitrión y a todos. Ahí sí. Que el anfitrión diga, mi líder no vino, eso sí vale. Eso sí vale. O que el líder diga, mi supervisor me olvidó, eso sí vale. O que el supervisor diga, me olvidó mi responsable de zona, eso sí vale. Porque nos ha puesto por obispos, y obispos es el oficio. Presbítero es la calidad de honor, el título, pero el obispo es el oficio, lo que hago. ¿Cómo voy a apacentar? Entonces, ¿qué ocurre? Los ha puesto para eso, dice, para que sean obispos. Esa iglesia, la cual él ganó por su propia sangre, sabemos que es de él. Y no nos da autoridad para manipularla, para dañarla, para maltratarla. Porque como ya hemos dicho, es como que si el Señor nos haya dejado su novia y que diga,
te la doy, cuídamela, tenémela bien bonita, porque yo voy a venir a casarme con ella. Entonces cuando venga él, que no la haya toda desmelechada, arruinada, con el vestido ajado, maltratada, palideciendo, arruinada, cansada, amargada, y se la dejemos, aquí está la novia, y esa novia va a decir el Señor. Entonces tiene que haber esa conciencia en nosotros. Y entonces dice él, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Esto qué significa? Que la iglesia siempre va a tener peligros. Y la iglesia necesita de hombres fieles que la cuiden, ¿verdad? Para tenerse en la lista del Señor, porque siempre van a haber malos intencionados. Gente que está en el grupo, pero en el fondo no es del grupo. Hace como que es, pero como dijo aquel, estaban, pero no eran, dijo. Y de eso ocurre, hermano. ¿Verdad que sí? Y de repente uno se lleva fiascos y dice, ¿sabe qué, hermano? Fulano tal, no se llevó la gente, pues. Quiere decir que se los estaba ganando no para Cristo, sino para él. Entonces dice, tengan cuidado porque van a venir, hay que tener los ojos bien abiertos. Confíen, pero no sean incautos, ¿verdad? Amén, está bien, pero también sean listos. Yo me acuerdo de un hermano, mire, hay un hermano ahí en El Salvador, así tiene la iglesia, no pasa, y él no es mal predicador, y es un hombre de paso que le gusta ayunar y orar. Ha visto milagros, pero en la iglesia, ¿por qué no le pasa? Porque es tan, pero tan cándido, que llega alguien por ahí y le dice, fíjese que yo he sido cristiano. Venga, hermano, y qué bueno, y no quiere predicar. Y ya lo pone a predicar, y ya viene el otro y predica, y usted esté conmigo aquí, Dios lo va a bendecir, ya va a ver, y lo vuelve a poner a predicar. De repente le gana gente y se la lleva. Pero uno diría, ya aprendió. No, hombre, a los meses llega otro, la misma historia. Entonces todo el mundo le agarra su tajada. Si ahí como que se pusieran de acuerdo los malos y decir, anda a la iglesia y te traes un poco, ahí está fácil. Entonces vaya, entonces porque vendrán hombres que hablen cosas perversas. Eso es contrario al reino de Dios. Por eso ustedes y yo nunca debemos apartarnos del mensaje fiel al reino de Dios. Porque todo, miren, todo lo que puede haber contrario al reino de Dios es perverso. Pueden ser falsas doctrinas, pueden ser inmoralidades. Como dice el Apocalipsis, esa Jezabel que les enseña a fornicar. ¿Eh? ¿Cómo en la iglesia una mujer enseña a fornicar? Y la tienen por profetisa. Ahí está la gente, dice el Señor que fulano, mira que seguía adelante, que esa mujer es la propia y es la amante. Eso pasa. No es que un día llega pues un hermano y me dice, hermano, ayúdeme. Era de otra congregación. ¿Y qué pasa? En la iglesia tenemos un gran conflicto, pastor. Y el conflicto es que ha salido una muchacha embarazada y dice que del Espíritu Santo es. ¿Cómo la ve? Y yo oyéndolo, ¿verdad? Y lo peor que era un hermano muy amado por mí, que lo quería mucho yo. Y siempre lo he querido, pero el asunto es que cuando yo lo oía, decía yo, hermano, le digo yo, mira, ¿y vos te crees eso? No, pues si es pastor es lo que yo quiero saber. No, hombre, varón, esa muchacha alguien la preñó ahí, le digo yo, y no quiere decir, andad, sáquenle. La verdad, cabal, un anciano. Y por tapar el pecado habían salido con una locura y la profetizaban y toda la gente la creía. No, hombre, es que así como pueden haber cosas tan sutiles que no parecen mentira,
o son medias verdades, pueden haber aberraciones abiertas y la gente no se cuida. Pero es ahí donde usted y yo, wow. Oh, no, este tiene cara de oveja, pero ya le vi las pezuñas. Y no está malo, ¿verdad? De repente llega alguien y uno ahí le da una vueltecita para ahí no tiene la cola salida. Pues sí, porque de repente. Por eso cuídense a quienes nombran como líderes. Cuídense a quienes suben como supervisores. Les voy a decir algo, a veces cometemos el error que porque el líder va para arriba, ese va a ser buen supervisor. Tengan cuidado. No observen solo un aspecto, vean un cuadro completo. Y lo mismo le he dicho a Ernesto, nunca pongan un pastor solo porque era supervisor buenísimo, el sector le creció. Pueden haber factores, pero pesen todo. Pónganlo en balanza, porque de repente abre células, ¡pum!, para arriba. Es bien dinámico, ¡pum!, para arriba. Y ese varón es bien alegre y colaborador y trae gente al culto y todo para arriba. Pero de repente, ¿cómo es? Es sincero. Y ese varón de verdad ama al Señor, es fiel con su familia. Y ese varón no tiene problemas económicos. Y ese varón no ha tenido alguna situación que sea como una mancha en su ágape. Y empieza la balanza. Por eso nosotros teníamos la costumbre, y Ernesto lo sabe, que cuando íbamos a nombrar un pastor nos reuníamos los principales. Y decíamos, necesitamos un pastor. Fulano propone a Mengano. Ninguno tiene nada en contra de él. Y todo, no hermano, buen hermano, buen hermano, buen. Pero de repente yo sí tengo algo en contra. Pero cuando todos decían, no hermano, habilitado, buen hermano, es de Dios, todos confiados. Y aún así nos equivocamos un par de veces. ¿Cómo la ven? Entonces dice, esos hablarán cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar. Las cosas perversas no llevan otra finalidad, sino dice, para arrastrar tras sí. Tras sí. O sea que lo que quieren es granjearse algo. Ganancia para ellos. Dice, lo que quieren es arrastrar tras sí, ¿a quiénes? A los discípulos. Y peor, no está diciendo al mundo, no está diciendo a esos hermanos atolondrados que apenas han creído, a los discípulos. Y si un discípulo es una persona que ha estado aprendiendo y que por lo que aprendió se supone que ya está fuerte, pero se lo lleva. Y uno de repente se queda y dice, no hombre hermano, vino un varón y hizo tal cosa. Lo que más me duele, que se llevó unos siervos que yo creía, hermano, que eran inamovibles, ¿verdad? No, pero ocurre, mire pues. Entonces viene Pablo y vuelve a donde comenzó. Por eso les dice, hermanos, ustedes saben que yo los he amonestado. Por 3 años, de noche y de día, no he cesado. Con lágrimas lo he hecho a cada uno. O sea que Pablo, además de predicarle a la masa, iba a cada uno. Y eso es bueno, hermano. Agarrar a cada uno de estos siervos un día. No solo en la reunión, sino, hey varón, hoy con usted quiero hablar. Vamos a comernos, vamos a tomarnos una sopa de que lo levanta uno. Y vamos a platicar, hábleme. Siervo, ¿cómo va? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? Y así cada uno, porque los he amonestado con lágrimas. ¿Y qué dice? Y ahora dice, como él ya sabía que no iba a regresar, hermanos, os encomiendo a Dios, porque Dios es el único que nos puede proteger. Y luego dice, y a la palabra de su gracia, donde comenzó enseñando, lo que vino enseñando. La palabra. Porque honestamente, bien dice la Biblia, el ancla más segura es la palabra. Entonces dice, porque tiene poder
para sobreedificaros, y no solo eso, sino para daros herencia entre los santificados. Entonces, ¿se pueden imaginar cuánto compromiso tenemos con la palabra? ¿Ah? ¿Se pueden imaginar cuánto valor tienen ustedes para Dios? ¿Se pueden imaginar lo que significan en el mundo? ¿Se pueden imaginar lo que significan para el reino de Dios? Para el Espíritu Santo, para el Padre, para el mismo Cristo, que se ve deleitado en que un ministro le sea fiel. ¿Cuánto significado para la iglesia? ¿Cómo nos mirarán los ángeles? ¿Ah? Porque cuando Daniel oró, le vino la ayuda. Y cuando le vino y se atrasó, hay algo bien interesante que el ángel le dice: varón bien amado, le dice, desde que hablaste yo salí. El asunto es que el príncipe de Persia se me atravesó y lo tuve que poner en su lugar. Pero aquí estoy. Pero mire cómo lo miraban. ¿Cómo te miran a ti? Miran los ángeles al ministro y dicen: ese es bien amado aquí. Ese varón aquí es aprobado. Ese varón, el Padre está contento con él. El Espíritu Santo, Jesús, se sonríe cada vez que lo mira. Bueno, de nosotros depende, ¿verdad? ¿Cómo la ven? Hasta ahí dejémoslo. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no le decimos algo al Señor? Si ustedes han comprendido su compromiso, como yo también quiero comprenderlo, hermano, esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Usted podrá ser como yo, quizá una persona con orígenes humildes, pero en lo que nos convirtió Dios está muy por encima. No, hombre, ninguno de los presidentes del mundo no nos llega pero ni al ojo del pie. Hablando en serio. Ningún magnate, nadie científico, ni el dueño de Amazon, ni el de lo que sea, Microsoft, quien sea, el dueño, no hay nadie. Porque un ministro podrá no tener nada, pero lo tiene todo. Y representa el reino de Dios. Representa el reino de Dios. Y como dijo Cristo: el que a uno de vosotros recibe, a mí me recibe. Por tanto, dijo Pablo, téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. Solo resta que seamos hallados fieles. Amén. ¿Quieren orar? Va, oremos pues. Oremos. Oremos unos minutos. ¿Quieren ponerse de rodillas? Háganlo. ¿Verdad? Hablen con Dios. Hablemos con Él. Ustedes y yo tenemos un gran compromiso con Dios. Esta mañana, hermanos, solo unos minutos vamos a orar, pero estos minutos tienen que ser muy significativos. No tiene que ser una oración que usted la haga ni superficialmente, ni sin darse cuenta de qué se trata. Puede ser pequeña. Trate de no buscar palabras muy difíciles. Dígale lo que usted considera. Usted puede decirle: Señor, gracias, porque ahora entiendo a lo que me has llamado, Señor.
Gracias porque esto yo no lo esperaba en la vida. Es más, no lo merecía. Yo no te conocía, nací inconverso, nací en pecado, fui esclavo del diablo, fui un hombre o una mujer que ignoré. Pero un día a ti te plujo, Señor, revelarte a mí. Y poco a poco me fuiste adentrando en tu obra y me fuiste guiando al punto de que ahora soy tu siervo. A veces yo mismo, Señor, me siento pequeño, y es que realmente la naturaleza de tu obra es tan profunda, tan alta, tan sublime, que yo me pongo a preguntarme, ¿qué hago yo haciendo esto? Pero entiendo que no fue al final mi decisión, sino la tuya. Tú me pusiste por obispo. Tú me pusiste por siervo tuyo. Señor, mi deber es contigo, con tu pueblo. A ti yo te debo conocer más. A ti yo te debo de amar más. A ti, Señor, te debo fidelidad. Pero a tu pueblo le debo entrega, lo mejor. Porque quiero ser un digno representante tuyo, Señor. Quiero enseñarles lo que necesitan conocer. Pero para podérselos enseñar, yo quiero que tú me enseñes a mí. Enséñame. Invítame a indagar en tu palabra, a investigar. Dame los recursos que necesito para poder conocer más. Dame la habilidad de un investigador. Dame la pericia de una persona con mente amplia para poder comprender y un corazón que absorbe, Señor. Dame hambre, dame sed de ti. Ayúdame a retener, que no se me olvide lo que aprendo, y que me deleite enseñándoselo a tu pueblo, Señor. Que eso me nutra, sea mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Que yo pueda, Padre mío, dedicarme con pasión, y que yo pueda, Padre, ser un vocero fiel del reino de Dios, que no le niegue a tu pueblo el evangelio, la palabra, la enseñanza. Que yo pueda apacentarlos en la medida de lo posible, Señor. Y que nuestra base sea tu palabra. Que aun cuando me domine o me quiera dominar la idea de llenar los mensajes con argumentaciones humanas, tu palabra prevalezca, tu palabra esté allí. Que yo me cuide de comprenderla para luego exponerla, y que, Señor, tu nombre sea glorificado. Mira esa grey que has puesto bajo mi cuidado. Puede ser un sector, puede ser una zona, puede ser una congregación. Ayúdame, Señor, a cumplir con el mandato. Ayúdame, Señor, a lograr lo que necesito conquistar. Dame fuerzas, dame salud, dame entendimiento, dame sabiduría, dame tu gracia, Señor, dame tu respaldo, y que en todo lo que se pueda hacer la gloria sea tuya.
Y yo me deleite, Señor. Yo me deleite, Señor, en servirte. Que cada predicación sea única, Señor. Que cada predicación sea algo espectacular. Que brote de tu corazón. Que yo solo sea el canal por donde fluya. Pero que el originador de todo seas tú. Conmueve los corazones. Conmueve los intelectos. Mueve voluntades. Despierta los espíritus de la gente. Y conviértelos en personas que te amen, que te conozcan, que te adoren, que te sirvan, que te busquen, que estén preparados para tu encuentro. Señor, ayúdame con mi familia. Que mi familia pueda comprender a lo que tú nos llamaste. Y que yo no los margine. Que yo, Señor, no haga ver mal a mi familia por el oficio que ahora tengo, sino que ellos se sientan involucrados, parte de esto, para que juntos podamos honrarte, Señor. Oh Padre, oh Señor, oh Dios de gloria, Dios justo, Dios santo, Dios de gloria. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Aquí estoy, Señor. Y solo tengo una necesidad y un deseo: que te glorifiques en mí. Como tú dijiste al Padre: Padre, glorifícate ahora en mí. Jesús, glorifícate en mí. Si te sirvo para tu gloria, si te sirvo para glorificarte, ocúpame, aunque sea un poquito, Señor. Y vamos con seguridad, hermanos, a predicar, aunque sea corto el mensaje, sencillo quizá, pero una enseñanza del reino de Dios, que ayude, que bendiga, que transforme. Padre, gracias. Dios eterno, gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dame la fuerza, Señor. Dame la pasión, Señor. Y que hasta el último aliento de mi vida pueda servirte, pueda honrarte, pueda alabarte. A ti el honor, Señor. A ti la gloria, Padre. En el nombre de Jesús nuestro Señor.